Record. Buenas noches a todos, bienvenidos a otro estudio con las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista. Les damos la bienvenida. La Iglesia está en Roma, les abraza y estamos contentos cada vez de seguir estudiando gracias a la disponibilidad del Pastor Campos. Les recordamos por favor de mantener sus micrófonos cerrados porque estamos grabando este estudio. Así es que si ustedes desean volver a mirar el estudio, los programas anteriores, pueden hacerlo en nuestra página de YouTube, que producción colocará en la chat más tarde. Así es que, Pastor Campos, buenas noches, bienvenido. Gracias una vez más por acompañarnos, por su disponibilidad. El Señor lo bendiga y adelante. Gracias, hermana Cristina. Un placer saludarles a todos, por supuesto. Y darnos cita para ahondar un poco en la palabra del Señor y también pues repasar, porque indudablemente son cosas conocidas. Pero mientras escuchaba esos himnos tan inspiradores, estaba pensando en cuánta necesidad tenemos de que realmente el Espíritu nos toque respecto a lo que sabemos, no a cosas que no conocemos, sino las que conocemos, pero que posiblemente no hemos practicado de la manera como las conocemos. Vamos, por lo tanto, como de costumbre, a inclinar el rostro para orar. Nuestro Dios, asístenos según tu misericordia. Acompáñanos con tu gracia. Y que la palabra no sea un asunto de doctrina, una cuestión de conocimiento, sino que entendamos que cuando el pueblo es destruido por falta de conocimiento, no es por falta de la teoría, sino por falta de experimentar esa teoría dentro de sí mismos, y que todo su ser se comprometa con esa doctrina que viene como la lluvia según tu palabra. Guíanos pues en este estudio, lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. La hermanita que le va a ayudar con la lectura hoy es la hermana Patricia. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, hermanos,
Dijimos que el tema para hoy es la mayordomía. Y obviamente el derecho de las cosas es que empecemos repasando respecto al dueño, porque no se puede hablar de mayordomía o de un mayordomo sin una propiedad, sin un propietario. Así es que vamos a repasar, y yo sé que esto es tan, diríamos, en algunos casos quizá podríamos usar la palabra elemental, pero ¿cuánto necesitamos comprometernos con eso que en muchos casos es elemental en cuanto al conocimiento? Así de que vamos a repasar respecto al dueño. Y hermana Patricia, me alegra saludarle. Vamos a ir al Salmo 24:1. Salmo 24:1. Amén. Igualmente, Pastor Campos. ¿Lo lee, por favor? Sí, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Muy bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, en primer lugar, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es el planeta? Jehová. De Jehová. Muy bien. Vamos a mirar también en el Salmo 50:10. A ver qué más tiene ese dueño. Salmo 50:10. Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Bien. Entonces ya vamos con la tierra, ya vamos con los animales, quedamos por fuera las personas. Bueno, ya el Salmo 24 nos dijo, ¿verdad? Los que en él habitan. Pero detallemos más el asunto. Así es de que vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Leo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Aquí tenemos entonces claridad respecto al dueño y respecto a qué poseemos nosotros. Porque obviamente el punto a considerar o a resolver es nosotros qué poseemos. Según estos pasajes, ni siquiera nuestro cuerpo. Nos hemos apropiado de nuestro cuerpo, pero nos acaba de decir la palabra, no sois vuestros. Este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo no es mío. ¿No? Es un concepto claro en la palabra. ¿Qué es lo que somos entonces? Bueno, ¿qué es lo que somos? Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. Administrador o mayordomo, lo mismo. Son sinónimos. Y aquí
nos dice el apóstol en el texto que acabamos de leer, así que téngannos los hombres, en otras palabras, que los seres humanos nos califiquen, nos identifiquen, nos rotulen como servidores de Cristo. Oigan, qué privilegio es, sin duda, que quienes trabajan por allá en las cortes de los reyes, aún en los trabajos más sencillos se sienten con alguna distinción, pero mucho más los que tienen una ocupación que en el rol humano es un poco más de alcurnia. Pero nosotros aquí somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Eso no es cualquier cosa. Extraordinario, extraordinario. Entonces, la palabra es clara, que no tenemos nada, que nada es nuestro, que ni siquiera es nuestro el cuerpo en el cual nos desenvolvemos, sino que somos administradores, somos mayordomos del dueño de todo. Muy bien. Tal vez ustedes han escuchado, sin duda esto es muy antiguo, yo lo escuché por primera vez hace como por lo menos 50 años, de las 4 T de la mayordomía. 4 T's. 4 palabritas que empiezan por T y que encierran todo lo que es mayordomía. Y arranquemos con la mayordomía de la primera T, o sea, del templo, que fue el texto que ya nos leyó también la hermana Patricia. ¿Sí? Vamos a volverlo a leer. Primera de Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Leo de nuevo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muy bien. Templo. Es muy interesante y las figuras bíblicas son sumamente elocuentes, por supuesto. En un templo, ¿qué se hace? ¿Qué actividades se realizan en un templo? Aún en los templos de la gente que tiene las mayores tinieblas. Y vamos a decirlo porque, pues, da pena, pero así es. Los templos católicos donde todo es tinieblas. ¿Han visto ustedes alguna vez que hagan baile en un templo católico? Bueno, yo no sé ahora cómo estarán las cosas en Europa, pero yo nunca he sabido. ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿Han visto eso? ¿Han escuchado alguna vez que se saquen las bancas del templo católico y pongan una cesta de baloncesto y empiecen a jugar baloncesto? No, no. El templo es un lugar para actos considerados como sagrados. Para eso es el templo. Y cosas que la gente no considera malas. Sin embargo, no las hace en el templo. La gente no considera mal bailar. La gente no considera mal los deportes. Pero eso no lo hacen en el templo. Y el Señor aquí quiere a nosotros dejarnos muy claro ese concepto. Nuestro cuerpo es un templo. Por lo tanto, no hay que contaminarlo en ninguna de las formas. En ninguna de las formas. Y no hay que ser como los gnósticos del tiempo ya apostólico, que decían que el cuerpo era malo y había que salvar el espíritu, por lo tanto el cuerpo no tiene nada que ver y comamos y bebamos que mañana moriremos, y hay que salvar es el alma que está por dentro, y entonces cuando no morimos el alma se libera y con el cuerpo no, eso no tiene que ver. Por supuesto que ese no es el mensaje bíblico. Así es de que tenemos entonces un deber con el templo, y en este caso, si bien ese templo
incluye todo, porque dentro del templo está todo. Sin embargo, destaquemos para esta T, templo, el cuerpo, destaquemos la parte física. Conocemos nosotros muy bien el mensaje de salud que tenemos. Es un mensaje del cual el mundo sencillamente se ha copiado y que nosotros en eso deberíamos haber sido cabeza y no cola. Mensaje extraordinario de salud, donde entonces el mayordomo que sea fiel no va a ingerir las cosas nocivas, que sabe que son nocivas, y esto es por principio, no por gusto, y va a consumir con moderación las cosas que son buenas y saludables. El templo, lo que conocemos como el mensaje de salud, la reforma pro salud, para cuidar el templo, como un deber sagrado. Una de las tragedias que hemos tenido en nuestra enseñanza tradicional es decir que el mensaje de salud es por salud. Y por supuesto que también es por salud, pero ese es un asunto colateral, ese es un asunto adicional. El punto principal es que es un mandamiento que Dios colocó y que hay que entonces glorificar a Dios en nuestro cuerpo, incluida la parte material, la parte física, la carne y la sangre, literalmente. Muy bien. Hay otra T. Hay otra T en esto de la mayordomía. Y es la que encontramos en Efesios 5, versículos 15 y 16. Efesios 5, 5 y 16. Efesios 5. Sí, Perdón, ¿cuánto me dijo? 5 y 16. Efesios 5, 5 y 16. Dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Disculpe, hermana, Sí. tuve un pequeño error. Dije 5 y era 15. Entonces, por favor, léanos el 15 y el 16. Efesios 5, 15 y 16. Correcto. Ok. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muy bien. Que andéis no como necios, sino como sabios. Los necios, según estos versículos, desaprovechan el tiempo, malbaratan el tiempo, malgastan el tiempo. Dejan que el tiempo pase sin nada productivo. O haciendo nada y pensando las cosas incorrectas que vienen a la mente cuando no está ocupada. O sencillamente en conversaciones triviales y en pasatiempos que arruinan el alma. Y en esto del tiempo tenemos un desafío. Los que somos de la cultura latina. Oh, hermanos, qué diferencia. Y bueno, ustedes que están en Europa, pues ya han entrado en otro terreno y se han adaptado. Y qué bendición. Por ejemplo, la cultura alemana, con el cumplimiento exacto, con la mayordomía, donde no se es ni descortés, ni deshonesto con el otro, robándole el tiempo, llegándole tarde a las citas, etc. Aprovechando bien el tiempo, ¿en qué? Pablo lo dijo. Pablo lo dijo en muchas maneras, pero en Filipenses
capítulo 4, versículo 8, nosotros leemos en qué debemos ocuparnos en el pensar y en el actuar para aprovechar bien el tiempo. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien. Así es como se debe ocupar todo instante de nuestra vida. Les recuerdo una cita de la hermana White en Palabra de Vida del Gran Maestro, ese capítulo largo pero extraordinario que titula Cómo enriquecer la personalidad. Justamente en el punto del tiempo, donde ella dice, de ningún otro talento el Señor nos pedirá más estricta cuenta que del tiempo. Y nos habla de varias cosas y varias situaciones y cómo aprovechar el tiempo. Ustedes recuerdan, cuando estamos esperando, entonces tener un libro para leer, cuando alguien llega tarde a una cita, entonces nosotros aprovechemos ese tiempo para aquella persona que, bueno, que aquella persona que nos puso a perder un poco de tiempo no lo perdamos, etcétera, ¿verdad? Leo algunos detalles de ahí, dice, cada momento es suyo. Bueno, nuestro tiempo, ojo, entendamos eso, nuestro tiempo pertenece a Dios. Amén. Entonces no tenemos tiempo tampoco. El tiempo no es nuestro. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que del tiempo. Y luego nos dice, se nos amonesta a redimir el tiempo. Pero el tiempo desperdiciado no se puede recuperar jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible lo que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de salvación. Bueno, el Señor nos ayude para no estar realmente desperdiciando el tiempo en cosas sin sentido, en asuntos triviales, etcétera, etcétera. Nuestro tiempo no es nuestro. El tiempo que nosotros decimos nuestro pertenece a Dios y de ningún otro talento el Señor pedirá más estricta cuenta que del tiempo. Cuando encontremos la cuenta y el Señor nos diga, mira, pasaste tantas horas mirando fútbol, pasaste tantas horas mirando el reinado, en unos casos lamentables pasaste tanto tiempo viendo novelas, o pasaste tanto tiempo hablando con los amigos y las amigas del prójimo, etcétera. De ningún otro talento nos pedirá el Señor más estricta cuenta que del tiempo. No olvidemos, nuestro tiempo pertenece a Dios. Muy bien. Siguiente T. Talentos. Talentos. Las habilidades, las capacidades, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan la parábola de Mateo 25? Mateo 25, la parábola de los talentos. Vamos a revisarla. A ver, hermanos, Mateo 25. Y vamos a ir al versículo 14 y el 15. Esos dos versículos. Leo. Mateo 25, 14 y 15. Leo. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Muy bien. No hay un solo ser humano que no tenga algún talento. Al que menos, nos dice aquí,
se le dio uno. Pero casi nadie tiene un solo talento. Casi nadie. Porque resulta que el habla es un talento, que el tiempo es un talento, que las facultades, las facultades de trabajar y demás en lo que sea es otro talento. Yo encuentro que casi nadie tiene un talento. El Señor nos ha dotado de variados talentos para que puedan ser usados en su honra y su gloria. Entonces, aquí tenemos algo muy importante y nosotros deberíamos también desarrollar al máximo las facultades en las cuales tenemos más facilidad, porque la obra en la cual nos empeñamos requiere que todos lo hagamos bien para la honra y la gloria de Dios. Y no que seamos de pronto como el pato. El pato corre, vuela y nada. Pero el pato no vuela como el águila. El pato no corre como el caballo. Y no nada como un pez. Lo que hace, lo hace, diríamos, a medias. Y ustedes me entienden ilustraciones, pero el pato está bien y eso es faena y eso es escala y todo lo demás. Pero con esto lo que queremos decir es que debemos proponernos y permitirle al Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos bien y para su honra y para su gloria. Las facultades, esos talentos que el Señor ha dado, quienes tienen los talentos musicales, quienes tienen los talentos de publicaciones, el talento de ir a otros y hablarles, de ganar el corazón, de tener una disposición especial y amabilidad que capta los espíritus, en fin. Cuánta diversidad de talentos. Si nosotros encontramos allá en Primera de Corintios el asunto de los dones espirituales, noticia ahí. Pero déjenme comentarles, los dones no son algo por allá que el Señor pone milagrosamente. En algunos casos, cuando se necesita, Él capacita así, como por ejemplo en la iglesia primitiva con el don de lenguas. Sí, estamos de acuerdo. Pero son los talentos que se ponen al servicio del Señor, que Él los toma, los eleva, los purifica y los agranda, por así decirlo, los multiplica para su honra y su gloria. Y da dones, por supuesto, da dones en la medida que se necesita para el avance de la gloria de Dios. Muy bien. Y terminemos hablando de los tesoros. A ver, hemos hablado del templo. Hemos hablado del tiempo de paso. Al hablar del tiempo, no debemos pasar por alto el sábado. ¿Está bien? El sábado como un tiempo muy, pero muy especial para el Señor. Entonces, y dentro de ese tiempo que el Señor nos da a nosotros como administración, nos dice hay un tiempo absolutamente sagrado que es el sábado. Y los otros 6 días le dejo a su capacidad administrativa, guiada por la razón y la palabra, para que usted se ocupe y atienda las necesidades de la vida, pero entendiendo que en la atención de esas necesidades de la vida, Dios también debe ser glorificado, porque todo lo que hagamos debe ser de tal manera que Dios lo pueda aceptar. Si yo trabajo en la tierra, eso debe ser de tal manera que Dios, es un trabajo que Dios acepta. Si bien a ese trabajo no puedo adquirirle en sí mismo virtudes de santidad. Entonces, es muy importante eso, pero por supuesto el sábado corresponde al tiempo santo, que debe ser más celosamente cuidado que cualquier otro tiempo. Muy bien.
Ahora vamos entonces con los tesoros, como había dicho. Los tesoros o los bienes materiales que el Señor nos ha dado. Tesoro o los bienes materiales. Cuando el Señor creó a la primera pareja, justamente le colocó bienes en su mano como administradores. A ver, hermana, leamos Génesis 1:28. Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. Dios dio potestad, dio dominio, dio la capacidad de ejercer orden y autoridad en la creación. Entonces ahí tenemos que colocó posesiones bajo su administración. Esta es la tierra que usted va a administrar. Posesiones. Y como entró el pecado, cuando entró el pecado, bueno, a ver, digámoslo de la siguiente manera. Dentro de esas posesiones, el Señor, al igual que con el tiempo el Señor dijo el sábado. Dijo el sábado. Ahora, con las posesiones, el Señor se reservó algo en el Edén. De lo cual le dijo al hombre, con esto usted no tiene nada que ver, no coma de él. Fue el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, algo que Dios se reservaba. Ahora, cuando entró el pecado, el Señor ahora dice, bueno, de las posesiones vamos a hacer una cosa. Yo voy a reservarme la 10ª parte de todas las posesiones. Y es lo que encontramos en la Biblia con el sistema que nosotros conocemos como el diezmo, ¿verdad? La 10ª parte. Hermana, tenga la bondad de leer Levítico 27:30 para que miremos ahí cómo lo considera el Señor y cómo dice que es. Y también podemos leer el versículo 32. Levítico 27, 30 y 32. Levíticos 27. Sí. 27:30 dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. ¿Y el 32 ahora? Sí, el 32 ahora. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Muy bien. Consagrado. Dedicado. Eso es lo mismo que santo. Santo quiere decir puesto aparte. Aquí hay que sacar la 10ª parte y sacar la 10ª parte y colocarla a un lado, colocarla aparte. Así es de que eso fue lo que el Señor se reservó. Y eso prueba la fidelidad de la persona. Eso es un indicio de que se respeta un mandamiento que Dios ha dado. A ver, cuando obedecemos el mandamiento no matarás, ¿qué estamos sacando de nosotros para devolverle a Dios? ¿Le estamos dando algo de lo que es nuestro? ¿No? Estamos obedeciendo un mandato. Aquí el Señor nos dice, me reservo la 10ª parte y voy a usar una ilustración
profana un poquito, que no debe ser tomada de esa manera, pero para efectos didácticos. Y sobre todo en los países, bueno, en todos los países, que estamos tan acostumbrados y pues hay impuestos, ¿verdad? El diezmo, y repito, uso este ejemplo secular, porque de hecho yo he visto a muchas personas que devuelven el diezmo con el mismo amor y la misma gratitud con que devuelven, con que se paga el alumbrado público, el alumbrado de su casa. O sea, bueno, toca. Es un impuesto más. Estamos acostumbrados a un poco de impuestos y de recibos. Por supuesto, Dios no puede aceptar eso. Aquí abajo funciona y los seres humanos lo aceptan y ese dinero sirve para ponerlo a funcionar en la administración humana. Pero Dios no puede aceptar una cosa así. Sin embargo, es la manera como quienes no entienden la mayordomía real devuelven eso. Y se cree que con el resto se puede hacer lo que se desee. Pero resulta que nosotros leímos al comienzo que todo pertenece al Señor. Y si bien el diezmo es algo que pertenece a Dios y debemos devolverlo como un requisito que Él dijo que traía bendición sobre eso, además debemos mostrar nuestra gratitud a Dios en ofrendas totalmente voluntarias que en el pueblo de Israel tenían un monto bastante alto. Y entonces en esas ofrendas presentamos nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él realmente es para nosotros. Aunque se pueden también devolver ofrendas sin agradecimiento, sencillamente como una fórmula externa. Y por eso queremos ahora destacar el asunto de lo que es lo más importante. Podría hablarse mucho de esto, del diezmo, pero ustedes saben, solo quiero mencionar un detalle que conocemos. Malaquías 3:10 es un texto que creo que todo adventista sabe de memoria, igual que Juan 3:16, porque se lee con muchísima frecuencia a la hora de recolectar los diezmos en nuestras iglesias. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí. Pregunto, y aquí esto sería para algo muy extenso, ustedes pueden investigarlo, ahondarlo. ¿Cuál es el alfolí? ¿Cuál es el alfolí? Regularmente nosotros llamamos alfolí de manera moderna al sobre donde se colocan los billetes, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de Israel el alfolí no era eso. El alfolí era un cuarto grande donde se traía la carga de trigo, la carga de maíz y se llegaba con esa comida para los sacerdotes y los levitas. ¿Cuál es el alfolí? En el mundo de hoy, en nuestro mundo adventista, hay discusiones respecto a eso. Discusiones sobre cuál es y dónde está la tesorería del Señor. Y una idea generalizada es que esa tesorería exclusivamente es el canal oficial, legal y estructuralmente constituido. Pero en la Biblia encontramos casos y situaciones que se salen de ese punto. De hecho, la primera persona que diezmó en el registro bíblico, ¿quién fue? ¿Recuerdan ustedes quién fue? Bueno, vamos a buscarlo. Génesis 14:20. ¿Qué dice Génesis 14:20? Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Le falta un pedacito. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? Abraham.
A Abraham. Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A quién? Versículos anteriores. ¿De quién está hablando? Melquisedec. El relato es que cuando Abraham fue a pelear contra los reyes elamitas que se habían tomado prisionero a su sobrino y fue y lo liberó. De regreso nos dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Entonces, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y en dónde hay santuario? ¿Y en dónde hay templos? ¿Y en dónde hay para que aparezca aquí un sacerdote del Dios Altísimo? Bueno, ahí está. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Hasta ahí habla Melquisedec, le da esa bendición a Abraham y ahora el registro dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A qué organización pertenecía Melquisedec para que fuera el canal autorizado para recibir los diezmos? ¿A qué administración pertenecía? ¿A qué ismo pertenecía? Al catolicismo, al pentecostalismo, al adventismo, al reformismo. Es la primera vez en la Biblia que se mencionan los diezmos. Entonces, aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál es la tesorería del Señor? Malaquías 3:10 nos da una clave. Da una clave. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era un hombre honesto, honrado, leal, fiel a los principios, predicaba la verdad, era rey de Salem, rey de paz. Era verdadero sacerdote, de los sacerdotes honestos y sinceros, no de los falsos. Entonces, el diezmo debe darse para que haya alimento en la casa de Dios. Y esa clave, y vamos terminando con esto, ahí hay una clave. El diezmo debe colocarlo donde haya alimento, para que no falte el alimento. Y el alimento es la palabra. El alimento no son historiecitas, no son fábulas, no son entretenimientos, no son chistes. El alimento es la palabra. Donde haya alimento, ahí debe colocarse el diezmo. Y voy a ser muy concreto. Supongamos una ciudad donde hay una gran iglesia, pero lamentablemente por razón del modernismo y de todo lo demás, y sobre todo la razón principal y la razón real es el que la gran mayoría fue sepultada viva, como hemos estudiado antes. La falta de compromiso con el evangelio, la falta de entender la mayordomía. Entonces de pronto allá hay música por allá con tambores y cosas, y de pronto hay entretenimiento, y de pronto hay un buen ambiente social, pero no hay palabra de Dios que conmueva, que sacuda, que haga estremecer al pecador para que se arrepienta, que muestre el camino de cómo iluminar a otros. Pero en esa misma ciudad hay un grupito por allá, donde hay alguien, como dice Pablo, necio del mundo, pero honesto, sincero, fiel, que tiene comunión con Dios, que estudia la palabra, que es limpio de manos y puro de corazón y por lo tanto provee alimento. Un cristiano fiel, ¿dónde debería colocar el diezmo? Donde haya alimento. Si lo hay en el templo, hay que colocarlo en el templo. Si es otro lugar que no es el templo, si es a un Melquisedec que no pertenece a una estructura, a una organización, a una administración,
que aparece por ahí, pero que es sacerdote del Dios Altísimo y que es rey de Salem, o sea, rey de paz, quiere decir que su corazón está en paz también con Dios. Entonces, a ese puede darle pie. Si encuentra a nivel oficial, si hay un Zacarías, si hay un Jeremías, un Elías, digo mejor, un Jeremías, que es profeta y sacerdote. Sacerdote fiel como Jeremías, sacerdote fiel como Ezequiel. Pues perfecto. Pero, si no, entonces toca dárselos a Juan el Bautista. Estoy hablando muy claro, hermano, porque creo que así debe ser. Haya alimento en mi casa. Traiga el dinero a la tesorería del Señor. Y ese es un concepto tanto bíblico como el espíritu de profecía. La tesorería del Señor es donde hay alimento. Es donde se cumple el propósito del día, que es la predicación del Evangelio. Y del Evangelio tal cual es en Jesús. La verdad tal como es en Jesús. No una verdad adulterada con doctrinas protestantes y con las historias del pecado original y tantas otras cosas, y de que pues tenemos una naturaleza que solamente Cristo le va a arreglar, la naturaleza pecaminosa hasta cuando Cristo venga, y por lo tanto, entonces, como somos esclavos de esa naturaleza, vamos a pecar hasta que Cristo venga. El Señor nos ayude. Y creo, hermanos, que hemos llegado al final de mi participación con ustedes por ahora. Tendré que ausentarme durante un buen tiempo de esta transmisión, pero sé que vamos a seguir siendo fieles y en un momento futuro podemos volvernos a encontrar. Qué hermosos esos signos que se colocaron al comienzo. Me movieron esos signos, bien conocidos, himnos de mayordomía. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, porque es tiempo, talento, tesoros y el templo del cuerpo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Y ríndote mi vida. Hazla, pues, Señor, tuya por la eternidad. La verdadera mayordomía es una entrega completa de la voluntad, del corazón, es el cumplimiento de ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor me les ayude y que podamos también seguir cantando mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. A ti, oh Dios, consagro. El Señor les ayude y les bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, agradecemos la luz de tu palabra. Agradecemos, oh Señor, que nos has dado el privilegio de ser mayordomos. Oh, cuán infieles hemos sido. Cómo hemos sustraído de tus bienes. Cómo nos hemos apropiado de los recursos que tú colocaste en nuestras manos para que fueran bendición para otros. Cómo los hemos usado de una manera, en muchos casos, egoísta. Pero gracias porque tú nos invitas a redimir el tiempo, a también colocar todo nuestro ser espiritual y cuerpo en el altar, y de esta manera poder redimir el tiempo porque los días son cortos. Gracias por mis hermanos en Roma, en los diferentes lugares. Te ruego les sigas asistiendo, les sigas guardando, puedan seguir buscando tu rostro con hambre y sed de justicia. Que terminen ellos, si es que la hay, la comisión de oír y puedan ser fieles y verdaderos hijos tuyos, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, quien nos dijo a todos: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oh Señor, recibe nuestra oración, recibe nuestras vidas, transfórmalas, elévalas, purifícalas y
úsanos como instrumentos según tus misericordias. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Pastor Campos. Como siempre, tan explícitos sus estudios y en realidad hay tanto que aprender y cada semana yo creo que el objetivo se está cumpliendo porque es cierto que uno tiene que saber todo esto, pero aclarar y a veces explicar con más textos de la Biblia a uno le da muchas más certezas y muchas gracias, Pastor. Qué pena que no va a poder estar con nosotros, pero usted es bienvenido aquí. Siempre le esperamos, siempre con los brazos abiertos. Cómo no, hermana Cristina, aprecio muchísimo y para mí ha sido un privilegio. Ahora, esto, pues realmente es que tengo compromisos y también voy a estar muy regularmente en lugares que no tienen acceso. Entonces, por lo menos estos meses de junio, julio y agosto. Ya para septiembre y demás, pues cualquier cosa podemos hablar. Sí. Entonces, ha sido un gozo. El Señor me les bendiga. ¿Me alcanzó a escuchar? Se frizó la... A ver. Bueno, aprecio mucho las manifestaciones de cariño de todos los hermanos. Pastor, ¿Sí? nosotros le agradecemos infinitamente por todo el estudio que nos ha dado. Hemos aprendido tanto, Pastor. Pero septiembre queremos esperarlo, Pastor. Bueno, Es está una bien. gran ayuda para nosotros, para esta pequeña iglesia que está creciendo, Pastor, acá en Roma. No es fácil, pero ahí estamos empujando el coche y Muy bien. usted nos ayuda bastante, Pastor. Así que nosotros le agradecemos y a septiembre le esperamos. ¿Cómo no? Esto, si acaso, porque pues a veces debemos estar abiertos, ¿no? Si acaso un poco antes estoy disponible, yo les aviso con mucho gusto. Gracias, Pastor, por su tiempo. Gracias. Pastor, muchas gracias. Realmente me han puesto súper triste saber que no va a estar estos meses, pero gracias por haber estado aquí y lo queremos mucho. Y que el Señor lo bendiga, Pastor, que todo lo que haga sea para la honra y gloria del Pastor. Gracias. Gracias. Muchísimo. Está hablando la hermana Cristina, ¿verdad? Es que no la yo soy veo. Mabe. Ya. Sí, es que no. Entonces, bueno. Gracias, hermana Mabel. Gracias, Pastor. Esperemos que Apreciamos se mucho pueda, tu cariño. que pueda estar con nosotros antes de septiembre, Pastor. El Señor Ojalá, bendiga. Dios mediante, puede ser. Ok. Gracias, Pastor. Bueno, vamos a Pastor, muchas gracias, Pastor, de verdad. Yo le quisiera hacer tantas preguntas, pero un día habrá, Pastor, que podamos hablar personalmente para contarle nuestra historia. Nuestra historia de acá y yo sé que lo que ha hablado usted hoy día nos ha aclarado tantas cosas, porque a veces nos dicen lo contrario con respecto a los diezmos, ¿no? Y nuestro temor es siempre nosotros, nuestro deseo, nuestro anhelo es no fallarle al Señor. Queremos hacer su voluntad y por eso siempre no queremos claridad en cuanto a estas cosas, porque tal vez no conociendo mucho podemos errar y no queremos fallarle al Señor. Queremos darle como con corazón sincero nuestros diezmos al Señor para que realmente sea usado en lo que debe ser. Pero con lo que nos ha dicho nos ha aclarado mucho. Gracias, Pastor, de verdad. Tanto ahora, nos ha ayudado en tantas cosas. Hermana, déjeme comentar un detallito al respecto. Sí. Lo que usted ha dicho es lo fundamental. El tener un corazón limpio, no interesa si en algún momento de pronto no estamos haciendo lo mejor por razón de que no tenemos todavía toda la orientación. Y le refiero al caso bíblico de la viuda que dio 2 monedas, ¿recuerda? Que Jesús se conmovió por esa ofrenda y dijo, echó más que todos, y hasta hoy sigue siendo un ejemplo extraordinario que Dios recibió como la ofrenda más grande de todas. Así es. Esa viuda
la dio equivocadamente porque se la dio fue a Caifás. Hubiera sido mejor que se lo hubiera dado a Jesús, porque Jesús también recibía ayudas, ¿sí? Eso lo dice Lucas 8, 1 y 2. Pero ella lo dio con el corazón sincero en la luz que tenía, y eso es lo que Dios acepta. Entonces, en primerísimo lugar, debemos ocuparnos de la limpieza de nuestro corazón, de la sinceridad, la honestidad con la luz que tenemos, y sabemos que Dios acepta eso. Y Dios entonces, en un momento dado, si ve oportuno, nos va a guiar cada vez más arriba. Así es de que lo importante es la limpieza del propósito, la pureza de motivos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Discúlpeme una pregunta. No sé si tengo unos 5 minutitos para abrir los micrófonos si es que alguien tiene alguna pregunta aparte de nosotros. Sí, hermana, está bien. Ok, Está bien. estoy abriendo los micrófonos para que los hermanitos por favor hagan sus preguntas. Pastor, buenas noches. Quería preguntarle algo que la verdad me gustaría que me explicara si tiene el tiempo, ¿no? Cuando Jesús llega a la iglesia de Capernaum, si no me equivoco, ahí en Mateo 17, 26, le dice a Pedro, ¿no? Cuando le estaban pidiendo los impuestos para quedar a la iglesia, y Pedro le dice, y Jesús le dice a Pedro, ve al lago o al río, y dentro del pez encontrarás una moneda, ¿no? Y dáselo para que no se molesten. Y en ese contexto yo quería saber, si Jesús sabía que ellos estaban haciendo las cosas mal, ¿por qué le dio el diezmo a esas personas, ¿no? Bueno, hermano, déjeme O le dio el recordarle... dinero a ellos, mejor dicho. Sí, cómo no. Déjeme contestarle lo siguiente. Me repite, es Mateo, la cita que usted mencionó. Es Mateo 17, 24, sí. Correcto. Bueno, vamos a leerla rápidamente. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. El diezmo no son 2 dracmas. El diezmo es el 10% de las ganancias que una persona tenga, y el 10% de las posesiones, ¿sí? Es lo que tenga. No son 2 dracmas. Esto de que es 2 dracmas nos indica que era una cuota fija que había, y al leer el deseo de toda la gente, la hermana White, que efectivamente dice que era un impuesto que se llamaba el impuesto del templo. Sí, era un impuesto, no era diezmo, y no eran ofrendas, era un peaje, por así decirlo, ¿verdad? Era un impuesto, ¿sí? Ahora, algo muy interesante. Aquí no está en juego entonces la fidelidad con Dios. No, no está en juego eso. Porque es algo que había impuesto allá los rabinos, la gente, los que dirigían allá el templo. Sin embargo, había una ley, y es que los profetas estaban exentos de pagar eso. Ahora, aquí fue una trampa que colocaron los fariseos a Jesús, y aprovechando que Pedro era el que más era acelerado, entonces le preguntaron a Pedro, ¿por qué? Si Jesús, note bien lo interesante, si Jesús pagaba ese impuesto, entonces él estaba reconociendo que no era profeta, porque los profetas estaban exentos de pagar el impuesto. Entonces, si lo pagaba, él mismo reconocía que no era profeta. Y si no lo pagaba, entonces lo acusaban de querer destruir el templo y de no apoyar el templo y quererlo destruir, porque no era no solo no apoyarlo, sino destruirlo. Entonces Jesús, con esa sabiduría celestial, tuvo la idea de que fuera Pedro a sacar las 2 monedas con un milagro, porque sí, es total milagro. Y Dios es el único que puede hacer milagros. Entonces, de esa manera quedó probado que Jesús era profeta, y más que profeta. Quedó probado de que era profeta, aunque iba a pagar. Y ahora dice, en esa condescendencia, dice, bueno, para no ofenderles, démosle el impuesto. Entonces, hermano, aquí no está hablando de diezmos para nada, sino era de un impuesto del templo, el deseo a todas las gentes, explica eso de una manera más concreta.
Ahora, Gracias, pastor. sí, ahora permítame, hermano, comento lo siguiente. A ver, yo dije esto, yo expliqué esto porque eso debe conocerse. En ninguna manera estamos animando a nadie para que no lleve los diezmos a la organización. Cada uno esté convencido en su propia mente. Déjenme aclararles. Dentro tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, hay dos, y espero que me estén viendo la mano, hay dos platos que constituyen la tesorería del Señor. La tesorería del Señor está constituida por dos platos. Un plato se llama la organización oficial y el otro plato se llama, y yo lo voy a llamar así, el de Melquisedec. El que no está en el de Melquisedec, el de Juan el Bautista, que tampoco pertenece a la organización. Pero ¿será que Juan el Bautista predica el mensaje verdadero? Jesús tampoco nunca pudo afiliarse ni lo afiliaron a la organización. ¿Sería que Jesús predicó el mensaje verdadero? Entonces, está el plato que no está sujeto a la administración regular y oficial de la iglesia y el plato de la iglesia. Los dos son genuinos. Los dos están legalmente autorizados. Es un asunto personal. Es una responsabilidad personal y una decisión que debe ser respetada del individuo. Nadie debe imponérselo. Donde el individuo, orando al Señor, dice, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi criterio, mi diezmo lo voy a colocar aquí o acá. Y decide. Eso es lo que enseña la Biblia y el Espíritu de Profecía. Sobre todo el Espíritu de Profecía. Y hay toda una serie de documentación, como en caso, como la hermana Juay misma, en muchísimas ocasiones, no dio su diezmo a la estructura, sino a ministerios que necesitaban ayuda y no estaban siendo, por supuesto, respaldados por la organización. Entonces la hermana Juay, sus propios diezmos, en muchas ocasiones, no todo el tiempo. Ella sencillamente ponía el diezmo donde veía mayor necesidad. Donde veía mayor necesidad, ahí lo colocaba. Y ella le escribió una carta a un pastor llamado Watson en 1905, que el pastor Watson se puso nervioso por eso. La hermana Juárez le dijo, pastor Watson, deje el asunto quieto y deje a esta gente que hace esto quieto. El Señor me ha mostrado que eso está bien y que otros hagan lo mismo. Entonces no le dé publicidad al asunto y deje a la gente tranquila con su conciencia. Carta a Watson, 1905. Él era presidente de la Asociación de Colorado. Entonces, repito, lo importante es, tenemos libertad, de manera legal, los dos canales son autorizados y con el ejemplo que di antes, fíjese, la bendición se recibe por la sinceridad del corazón, por la honestidad del corazón de acuerdo a la luz que se tiene. No interesa el canal donde lo coloque, porque como dije antes, la viuda lo colocó en el canal que no era el mejor, pero no perdió la bendición de Dios, porque Dios conoce el motivo, el corazón y la luz que cada persona tiene. Muy bien. Amén, pastor. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la aclaración. Ayuda bastante. Bueno, pastor, sí. Una cosa, disculpe, yo esto lo entendí cuando estudié los nombres de Dios, que en Adonai, que se identifica como el dueño, como el regente de todo, ¿no? Y nosotros simplemente somos administradores. Desde entonces yo sentí que no tenía ni hijos, ni casa, ni trabajo, ni dinero, ni nada, y lo que recibo ahora lo doy a quien yo veo la necesidad. Y lógicamente que yo veo que la obra del Señor se está dando más con los, digamos así, laicos, y no con los pastores, porque a veces los pastores, discúlpeme, no lo quiero ofender porque sé que usted es pastor, pero yo estoy en Europa y aquí es otra cosa, no es como Sudamérica, ¿no? O Centroamérica, yo soy centroamericana. Entonces aquí un poquito los pastores son fríos, que ni siquiera nos oran por nosotros, porque a mí me ha sucedido. He tenido grandes problemas, he pedido oración y me dicen, llámame al teléfono. Y teniéndolo ahí enfrente no puede orar por mí en esos momentos, aunque sea 2 minutos.
Me dice, llámame al teléfono. Imagínese, ¿cuándo Jesús me hubiera dicho eso a mí? Nunca. Entonces veo que realmente lo que usted dice es cierto. Estamos viendo la obra en ciertas personas que tal vez no son pastores y estas personas también deberían de ser ayudadas por nosotros, que tal vez tenemos la posibilidad. Y desde que estudié los nombres de Dios, que son tantos nombres, entendí que Adonai, Él es el dueño de todo, es el regente, y yo simplemente soy una administradora. Lo que tengo no es mío. Muy bien. América de usted, ¿verdad? Sí, pastor, sí. Hermana, no se preocupe. Yo soy pastor laico desde hace más de 30 años. Me dicen pastor porque yo trabajé 4 años con la organización, con la conferencia. Y pasados esos 4 años, el Señor me llamó a seguir en el mismo ministerio, pero sin depender de la conferencia. Por supuesto, no estamos en contra de nada de esas cosas y eso, sino solo le aclaro que no se preocupe de ninguna manera, y así es fuera de la conferencia, la verdad es la verdad, y eso es todo, debemos recibirla con alegría. ¿Está bien? Bueno. Gracias, pastor. Bueno, muy bien. Gracias, pastor. Entonces, Yo creo que tenemos que, los saludamos de corazón todos. Si todos quieren saludarle al pastor, lo esperamos lo más pronto posible. ok. Señor, diga, pastor. Yo le voy a avisar tan pronto tenga el espacio. Sí, con mucho gusto. Gracias, pastor. Gracias. Señor me les guarde, Señor les bendiga. Pastor. Gracias, pastor. Así Gracias. Esperamos, para mí. pastor, lo esperamos. ¿Cómo no? Está bien, y seguirá haciéndolo. Amén. Señor les guarde. Amén. Que Dios lo guarde, lo cuide en todo lo que tiene que hacer, pastor. La acompañe. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanitos, por haber estado con nosotros el día de hoy. Ahorita vamos a escuchar el himno y nos despedimos. Esperamos en congregarnos lo más pronto posible, tal vez hasta que el pastor nos regrese con su estudio, nos inventaremos otra cosa para no perdernos de vista. Gracias a todos, hermanitos.